Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Innova Plásticos, organizada por Plastics Europe y por Susquem España. Hoy estamos aquí para hablar del potencial de los plásticos para mitigar el efecto del dióxido de carbono, para ayudarnos a alcanzar la neutralidad carbónica. Tenemos unos ponentes estupendos. Tenemos al presidente electo de la UPAC para dar nuestra conferencia plenaria, y luego tendremos una mesa redonda donde se presentarán diferentes innovaciones en el campo de los plásticos que nos ayudarán a reducir nuestras emisiones de CO2. Y es que, bueno, sería mentir decir que no estamos ante una gran crisis. Estamos ante una gran crisis climática y ante una gran crisis de contaminación por efecto de los plásticos. Y la química es una ciencia que es central entre todas las ciencias, y además es central en esta transformación hacia una economía circular y hacia una economía más sostenible. Y estoy seguro, y seguro que los ponentes de hoy comparten esta misma opinión, que la química va a ayudarnos a enfrentarnos a estas dos crisis, la crisis climática y la crisis de la contaminación por los plásticos, y nos ayudará, como nos ha ayudado en el pasado, a encontrar soluciones que nos ayuden a tener un mundo muchísimo más limpio y muchísimo más sostenible. Porque, bueno, seguro que todos hemos oído hablar de las famosas 3 Rs. Hemos oído hablar del reciclar, del reducir, del reutilizar. Generalmente, cuando hablamos de plásticos, sobre todo pensamos en el reciclar, en tirarlos al contenedor amarillo correspondiente. Pero bueno, en realidad las otras 2 Rs también son fundamentales. Tenemos que pensar en reducir, tenemos que pensar en reducir el uso de los plásticos y también en reducir las emisiones de CO2 que se generan en los procesos de procesado, de manufactura de los plásticos. Y luego, por último, tenemos que pensar también en reutilizar, por supuesto, en darle nueva vida a los plásticos. De esto tendremos luego algunos comentarios. Y además, tenemos que pensar en reutilizar el CO2, porque solemos ver el CO2 como un producto de desecho, como un producto que simplemente liberamos a la atmósfera, donde genera ese calentamiento global y ese cambio climático del que hemos hablado al principio. Pero el CO2 también puede convertirse en una importante materia prima y puede utilizarse para sintetizar nuevos plásticos y nuevos materiales, para utilizarlos y que tengamos una economía más circular y muchísimo más sostenible. Tendremos un par de charlas que hablarán sobre eso después, sobre todo en el momento de la mesa redonda, donde hay varios expertos de la industria que comentarán diferentes innovaciones en el campo tanto de los plásticos como del reciclaje del CO2 para obtener nuevas materias primas. Pero antes de eso tenemos unas palabras de introducción. Vamos a darle la palabra a Adriana Orejas, la presidenta de Susquem España, que va a darnos la bienvenida a estas jornadas de Innova Plásticos. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos y todas. Es un placer daros la bienvenida virtual a esta primera sesión de la cuarta edición de Innova Plásticos, en la que vamos a conocer de la mano de expertos en la materia la importancia de la innovación con plásticos como vía para alcanzar la neutralidad carbónica. Hoy veremos cómo entidades de diferentes sectores ya están incorporando soluciones innovadoras desarrolladas por la industria química y del plástico para alcanzar esa neutralidad carbónica. Bueno, Europa, como sabéis, con su Pacto Verde Europeo, el famoso Green Deal, ha marcado un objetivo muy ambicioso para 2050, 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero. Un reto que obliga a actuar en todos los sectores de la economía, a invertir en nuevas tecnologías y productos respetuosos con el medio ambiente y apoyar a la industria para que innove y dé forma a ese futuro que viene, a favorecer la descarbonización del sector de la energía y con él de las actividades industriales, además de garantizar una mayor eficiencia energética en nuestras ciudades, en nuestros hogares, en nuestros edificios, en medios de transporte. En resumen, se trata de hacer nuestro día a día muchísimo más eficiente y sostenible. De todo esto vamos a hablar hoy, de innovación, de industria, de neutralidad carbónica aplicada a productos de nuestra vida cotidiana, y veremos cómo el desarrollo y la incorporación de materias primas alternativas de origen biológico, el CO2 o el propio plástico reciclado son la base de productos convencionales que contribuyen de manera eficiente a alcanzar esta neutralidad y que parten de la innovación con plásticos. Desde Susquem España, como plataforma tecnológica y de innovación, siempre hemos apoyado la innovación de la química sostenible y la colaboración público-privada,
que implique a distintos agentes de la cadena de valor, conscientes de las oportunidades que esto ofrece. Es importante entender que el sector químico español es líder en inversión industrial en I+D+I, al concentrar un 26,8% de todas las inversiones que la industria en su conjunto dedica a este área. Pero esto no sería posible si los investigadores y profesionales, que ya sea desde el ámbito académico o desde el ámbito empresarial, contribuyen activamente con su talento y profesionalidad a proporcionar soluciones pioneras que impactan directamente en nuestra vida. De hecho, un 18,6% de los investigadores que trabajan en el sector industrial lo hacen en una empresa del sector químico. Me gustaría agradecer a Plastics Europe que siga apostando por esta iniciativa conjunta y a las entidades colaboradoras, así como a todos los ponentes por aceptar nuestra invitación y dedicarnos su tiempo para compartir su conocimiento y sus reflexiones. Y desde luego no quisiera terminar sin agradeceros a todos los que estáis desde casa o desde el trabajo vuestra presencia en esta cuarta edición de Innova Plásticos, y os animo a participar activamente planteando todas las preguntas y consideraciones a través del botón habilitado para ello y que podéis ver abajo en la plataforma de visualización. Y así, entre todos, pues sacar el máximo partido de esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por una presentación fantástica. Tienes razón que la innovación va a ser fundamental en esta transición hacia una economía circular y hacia un mundo con menos CO2 y, bueno, esperemos que de verdad en 2050 con emisiones netas cero en Europa. Y, bueno, como decías, la colaboración público-privada va a ser fundamental en esta transición y la labor de SUSCHEM y de Plastics Europe es clave en fomentar este tipo de colaboraciones. Por eso tenemos ahora a Irene Mora, responsable de sostenibilidad y medio ambiente de Plastics Europe, para darnos su bienvenida a este evento de Innova Plásticos. Muchas gracias, Fernando, y muy buenos días a todos. En nombre de Plastics Europe me complace daros la bienvenida a esta cuarta edición de Innova Plásticos, un año más en formato virtual. Me consta que tenemos a casi 300 personas que se han registrado a este evento, lo cual demuestra que la temática y el programa pues, son de interés. Agradeceros a todos los que habéis confiado un año más en nosotros y espero que tengamos debates enriquecedores para todos. En este punto me gustaría agradecer especialmente a todas las entidades colaboradoras, en especial a SUSCHEM, y por supuesto a todos los ponentes que nos acompañan esta mañana. Todos ellos representan entidades y empresas líderes en su sector y hoy van a compartir con nosotros ejemplos concretos de cómo la innovación con plástico es clave para acelerar la transición hacia una economía circular baja en carbono. Sabemos que la circularidad y la neutralidad carbónica son dos caras de la misma moneda y son pilares esenciales para alcanzar una mayor sostenibilidad. Asimismo, nuestra industria reconoce que la protección del clima es uno de los mayores retos medioambientales de nuestra sociedad y considera que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sea cual sea su origen, es una prioridad para alcanzar un futuro más sostenible para las próximas generaciones, además de garantizar la prosperidad, el empleo y la competitividad de la industria europea. Es un hecho innegable que los materiales plásticos llevan la innovación en su ADN. Una innovación constante que les permite ofrecer soluciones circulares que contribuyen a esta mayor neutralidad carbónica. Además, la transversalidad de estos materiales permiten ofrecer soluciones para mitigar el cambio climático en muchas aplicaciones, desde la movilidad verde, la edificación sostenible o el desarrollo de materias primas alternativas, como pueda ser el reciclado, la captación de CO2 o fuentes renovables, favoreciendo así la descarbonización en diferentes sectores. En la sesión de hoy y de la mano de nuestros ponentes haremos un viaje hacia una economía baja de carbono gracias a la innovación con plásticos, con ejemplos y experiencias tangibles y reales. Sin más, le devuelvo la palabra a nuestro moderador Fernando y espero que esta sesión cumpla con vuestras expectativas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por todo, Irene. Yo estoy segurísimo de que la sesión cumplirá con las expectativas de los casi 300 inscritos. Espero que, bueno, que al final todos hayáis podido hacer un huequito en vuestras agendas para venir al evento de Innova Plásticos. La verdad es que se van a presentar cosas muy interesantes. No quiero hacer muchos spoilers porque tampoco quiero chafar las presentaciones de los ponentes, pero tenemos desde plásticos fabricados a partir de huesos de aceitunas hasta nuevos edificios que disminuyen el impacto climático que tenemos en el planeta. Tendremos también nuevas formas de reciclar plásticos para desarrollar envases novedosos y sostenibles.
pero antes vamos a tener nuestra conferencia plenaria que versará sobre la importancia de la química como ciencia central en esta transformación hacia una economía sostenible. Para esta conferencia plenaria tenemos el honor de tener aquí entre nosotros a Javier García Martínez, que es presidente electo de la UPAC y catedrático de Química en la Universidad de Alicante, y va a explicarnos cómo podemos diseñar una nueva economía circular para el futuro, utilizando la química, utilizando la ciencia de las moléculas y, bueno, toqueteando átomos y moléculas para que a partir de nuevos catalizadores, nuevos procesos y nuevos sistemas podamos tener una industria muchísimo más eficiente y muchísimo más sostenible. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todas las personas que están compartiendo esta mañana con todos nosotros. Me gustaría empezar agradeciendo muy especialmente a Plastic Europe y a Subschem por organizar una jornada que está dedicada fundamentalmente a eso, a diseñar a escala molecular una nueva economía. Los retos que nos plantea Europa son muy ambiciosos y para hacerlos realidad solamente tenemos nuestra creatividad, nuestra inventiva y esa ordenación ingeniosa de los átomos de los que nos hablaba Fernando. Quiero también, en nombre de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, de la UPAC, saludar a todas las personas que nos están escuchando y, de nuevo, agradecer a los organizadores. En las últimas semanas hemos oído muchísimo hablar de economía circular. Los fondos europeos de recuperación prácticamente han ocupado la agenda y en esta economía circular hay una palabra que realmente es la clave, ¿no? Porque es la palabra que resume la magia del proceso circular, que es el reciclado. Hacer y usar sabemos muy bien, reciclar es mucho más difícil. Es la clave para que la economía circular siga girando. Sin embargo, si hoy vemos cómo utilizamos y luego disponemos los plásticos, vemos que en general la cantidad de plásticos de diferentes formas que vuelven a la cadena de producción es realmente todavía muy pequeño. En general, los plásticos o bien se incineran, bien van a vertederos o incluso, sobre todo en otras partes del planeta, pues se liberan de forma no controlada. Entonces tenemos un reto muy importante si realmente queremos hacer realidad la economía circular en el sector plástico. A día de hoy tenemos dos procesos fundamentalmente. Tenemos el reciclado mecánico, en el que no cambia nada la química del plástico. Básicamente consiste en separar, lavar, secar, extruir y darle otra vez forma al plástico, pero sin duda esto tiene una limitación. No podemos hacerlo indefinidamente porque las impurezas y la pérdida de propiedades limitan el número de ciclos de reciclado mecánico que tenemos. La gran otra alternativa, el reciclado químico, en realidad en algunos casos recupera los monómeros, pero en la mayoría lo que hacemos, por ejemplo, mediante la pirólisis y un tratamiento catalítico, es recuperar diferentes combustibles y aceites, aunque se están haciendo grandes esfuerzos para recuperar también monómeros como olefinas de cadena corta. Por eso el reto, lo que planteo aquí, es utilizar la química, nuestra creatividad, para diseñar a escala molecular plásticos que sean más fáciles de separar y de recuperar. Este es el reto que nos plantea CEFIC desde Europa, la patronal europea del sector químico, que ya nos habla de cómo es necesario para cerrar este círculo de la industria del plástico, recuperar los polímeros, esto es lo que se hace fundamentalmente con el reciclado mecánico, recuperar los monómeros y también todos los ingredientes, energía y CO2 que están involucrados en la cadena de producción. Sin duda este reto es enorme y es el diseño molecular el que nos va a permitir fabricar nuevos plásticos, plásticos que estén desde el inicio, desde su concepción, diseñados, pensados para poder ser reciclados de una forma más rentable y más sostenible. Este fue el tema del editorial que escribí hace unas pocas semanas, en el que planteaba esa transformación de cómo entendemos la química desde una ciencia e industria lineal, extractiva, de uso y disposición, a una química mucho más parecida a la que ocurre en la naturaleza, ¿verdad? A ese ciclo del carbono, del nitrógeno, incluso en la vida, ese ciclo de Krebs. Y pensar ya desde el inicio moléculas que puedan ir intercambiándose sus componentes para que esa circularidad
sea posible desde el diseño inicial. Esto que digo aquí no es un ejercicio académico, es ya una realidad y me gustaría traer aquí dos casos muy concretos. Hace un par de años, los autores de la Universidad de Berkeley publicaron en Nature Chemistry estos nuevos termoplásticos que se pueden preparar a partir de lo que ellos llaman enlaces dinámicos, que en realidad son estas dicetoenaminas que con la condensación de tricetonas y poliaminas se pueden preparar estos nuevos plásticos con unas propiedades extraordinarias y simplemente con un tratamiento con ácido se despolimerizan, las desensamblamos en sus componentes y recuperamos los mismos monómeros de las que están hechas, de manera que podamos prepararlas una y otra vez, mirarla el gráfico, se recuperan con un 100% de eficiencia porque están diseñadas a priori para poder ensamblarlas y desensamblarlas simplemente con un tratamiento ácido. De una forma muy similar, estos autores de la Universidad de Constanza han publicado este mismo año un nuevo tipo de polímeros análogos al polietileno de alta densidad, pero en este caso que incluyen puntos de ruptura, bien sean poliésteres o policarbonatos, y en este caso con un tratamiento de solvólisis, es decir, simplemente tratándolos con metanol, también de forma cuantitativa desensamblamos los polímeros en sus monómeros y los podemos reconstruir 1 y 100 veces. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que ocurre con el polímero que utilizamos hoy en día, el polietileno de alta densidad, incluyen desde su diseño puntos preparados para el reciclaje, puntos de ruptura que podemos utilizar para reciclar innumerables veces. Sobre este trabajo escribí un artículo en 2019 para Scientific American en el que precisamente contaba que el reto no es hacer plásticos biodegradables, es decir, que se descompongan en la naturaleza, sino que sean infinitamente reutilizables a través de este diseño molecular. Pero además de la circularidad que nos comentaban anteriormente, tenemos también el reto de disminuir las emisiones de CO2. Hay muchas formas en las que los plásticos nos pueden ayudar a reducir las emisiones de CO2, pero creo que la más atractiva es que los plásticos sean un sumidero de CO2, es decir, que el carbono que contienen no venga de los combustibles fósiles, sino que venga directamente del CO2, para que la industria del plástico contribuya a la generación de emisiones negativas, tan importante para llegar a ese objetivo del 2050 de neutralidad carbónica. Y el CO2 se puede utilizar de muchísimas maneras para incorporarlo directamente en plásticos. Por ejemplo, haciéndolo reaccionar con epóxidos para formar sobre todo policarbonatos. También podemos reducirlo con hidrógeno verde para hacer syngas o metanol y generar poliolefinas. Pero aquí quiero comentar hoy solamente un ejemplo muy sencillo y muy atractivo que ha dado resultados fascinantes en los últimos años. Y es la conversión directa de CO2 en etileno para generar polietileno utilizando energías renovables. Algo que realmente parece mentira, que el CO2 se pueda convertir directamente en un monómero con el que fabricar los plásticos. En el año 2018, estos investigadores de la Universidad de Toronto utilizaron electrocatálisis, unos catalizadores de cobre, para transformar el CO2 directamente en etileno con unas eficiencias altísimas, unas eficiencias del 70% después de 150 horas. Esos mismos autores publicaron el año pasado, esta vez en Nature, mejoras muy considerables que pueden verse en esta gráfica gracias al uso de bipiridinas que aumentaban el tiempo de absorción del CO2 sobre la superficie del catalizador. Y este mismo año, hace unos meses, otro grupo de investigadores, en este caso de Illinois, han publicado en Nature Catalysis que la funcionalización de estos catalizadores de cobre con polímeros que contienen moléculas de nitrógeno aumenta muchísimo la eficiencia del proceso y ya se logran conversiones cerca del 90% de CO2 a etileno. Parece mentira que pueda convertirse un gas como el CO2 con una eficiencia tan alta en un monómero que se utiliza de una forma tan abundante. Creo que en esta imagen se resume muy bien lo que quiero explicar en esta ponencia. Hoy tenemos este reto de la economía lineal, de
extraer, usar y tirar. Creo que hoy nos encontramos como mucho en la economía del reciclaje, es decir, recuperar, volver a fundir, quizá extraer para hacer unos cuantos usos, pero lo que planteamos para ese año 2050, para esa neutralidad carbónica y economía circular, es una nueva generación de plásticos que estén diseñados a nivel molecular para que puedan reutilizarse y recuperarse de una forma mucho más eficiente, porque no parece muy buena idea seguir avanzando en el reciclaje de plásticos sin repensar, sin hacer nada en cómo sintetizamos y pensamos el futuro de los plásticos. Y es aquí donde la química tiene enormes posibilidades. La innovación nos va a permitir diseñar plásticos mucho mejores, mucho más pensados para el reciclaje. Y finalmente, 2 palabras sobre lo que hacemos en la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada sobre este caso. El tema de los polímeros es tan importante que una de nuestras 8 divisiones de trabajo está dedicado en exclusiva a los polímeros. Publicamos y damos premios internacionales a las mejores innovaciones en plásticos. Hacemos un esfuerzo también muy notable por educar sobre qué es un plástico, sobre la importancia del reciclaje. Hemos hecho todo un estudio sobre las diferentes formas que se enseña los plásticos en la escuela y en la universidad, e incluso creado una página web específica, una página web de la UPAC, para enseñar sobre polímeros, qué son, cómo se nombran, quiénes son las personas que están haciendo las mayores contribuciones en el área, y obviamente no podría ser de otra forma en la UPAC. Generamos también el lenguaje de la química para nombrar los polímeros, que cada vez son más complejos, ¿verdad? Y que requieren un lenguaje propio. Y también organizamos el congreso más importante de polímeros del año, Macromolecules, y también libros y publicaciones sobre el área. Bueno, pues con todo eso, Fernando, es un placer compartir pues, este momento importante de repensar los plásticos hacia esa neutralidad carbónica y una economía realmente circular pensada a escala molecular. Muchísimas gracias, Javier, por una charla tan estupenda y gracias también por quedarte en exactamente el tiempo. Lo tienes muy cronometrado. La verdad es que me ha encantado la charla por todo lo que has comentado, por la importancia de cambiar los procesos desde el punto de vista molecular, desde cómo podemos diseñar nuevos plásticos, nuevos polímeros, nuevas moléculas que ya estén pensadas para el reciclaje, para la reutilización. Recuerdo además el artículo que has mencionado al principio del Nature Chemistry, en el que los autores apuntaban no solo a la reutilización, sino también al upcycling, a darle valor añadido cuando reciclas, para que no solo obtengas el mismo plástico que tenías al principio, sino que puedas obtener también nuevos materiales con nuevas propiedades y con propiedades incluso mejores que los materiales que teníamos al principio. Ahora, a continuación, en la mesa redonda veremos muchísimos ejemplos de gente que está diseñando nuevos procesos e innovaciones para reciclar y reutilizar diferentes materiales como nuevos plásticos, pero bueno, aparte de estos ejemplos, tenemos también ejemplos en España de reciclaje al nivel de los que has presentado ahora. Recuerdo que en el ICIC, en Tarragona, se desarrolló una tecnología para transformar el dióxido de carbono en policarbonatos, que son plásticos que usamos día a día en cosas tan sencillas como las fundas de nuestros móviles. Y es verdad que estas nuevas reacciones químicas que nos permitan reutilizar el CO2 y reutilizar otros productos, pensamos solo en el CO2, pero has apuntado muy bien que hay que rediseñar la química como un todo. Y hay muchos productos que hoy en día son productos de desecho a los que no les hemos dado ninguna pensada y quizás podrían utilizarse como materias primas para diseñar procesos más eficientes y plásticos y productos en general más sostenibles. Quería recordar lo que han dicho al principio Adriana y Irene. Tenemos luego hueco para las preguntas. Ahora las preguntas para Javier las pasaremos al final para responderlas al final de la mesa redonda de la que Javier también formará parte. Y ahora, sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a los diferentes ponentes de la mesa redonda. Cada uno de ellos tiene una pequeña presentación en la que nos introducirá sus nuevas tecnologías y las innovaciones que están desarrollando en sus respectivas empresas.
Tenemos a Luis Martínez de Passive House Consultores, a Montserrat Lombardo de Unilever, a Juan Antonio Caballero de la cooperativa Olivera Los Pedroches y por último a Bar Helterman, Innovation Manager en Recticel. Esta última ponencia será en inglés y las preguntas las formularemos también en inglés, pero intentaremos que dentro de lo posible todo el debate del final del evento de hoy de Innova Plásticos sea accesible a todos los asistentes. Y bueno, sin más dilación, quería dar paso a Luis Martínez, director de Passive House Consultores, que va a presentarnos cómo rediseñar la economía y cómo rediseñar la química para vivir en edificios más sostenibles o incluso, volviendo al upcycling, en vivir en edificios que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Así que sin más dilación, Luis, adelante. Muchísimas gracias, Fernando, y muy buenos días a todas y a todos, amigos. Bueno, vamos directamente a nuestra presentación, donde vamos a comentar esto que Fernando estaba adelantando, de modo que comparto pantalla. Aquí estamos compartiendo pantalla. Yo he cambiado mi foto de la presentación porque como estamos en San Juan y tenemos muchas ganas de verano, me apetece darle ese enfoque, ¿no? También a la foto personal hoy en esta ponencia. Y así aprovecho y os deseo a todos un verano extraordinario. Amigos, mirad esta imagen, ¿de acuerdo? Esta imagen no pertenece a una caricatura de un periódico ni a una tira cómica. Es una imagen de la cual quiero preguntaros el año en la que pensáis que pudiera estar hecha este dibujo. Pertenece a una revista científica del centro de Europa, una revista indexada, importante, de impacto, y forma parte de un artículo científico del año 1986, hace casi 40 años. 1986, en la cual es el año en el cual la ONU publica el informe Brundtland, ¿no? el famoso informe de desarrollo sostenible. 2 años antes, en el 84, se funda en Alemania el Partido Verde, ¿no? El primer partido político del mundo específicamente orientado a la temática medioambiental. Inmediatamente venimos de la década anterior, de los años 70, con la crisis del petróleo, la del 73, la del 79. Es decir, y estamos viendo, después de esas 3-4 décadas de crecimiento de posguerra en Europa especialmente, estamos empezando a entender algunos límites que tiene el estado del bienestar entendido como un determinado tipo de desarrollo. ¿Okay? En España, naturalmente, estábamos a otra cosa en el año 86, pero fue el año en el que entramos en la Unión Europea. Del edificio de la izquierda, que tenéis ahí, ese edificio exhausto, ¿okay? Y del cual hoy forma parte en España una inmensa mayoría del parque de viviendas que tenemos, no voy a hablar porque es evidente y tenemos esa experiencia. A mí me interesa que nos fijemos en ese edificio que ya en el año 86 unos investigadores ponían a la sombra en este artículo científico. Por una razón muy simple, porque os estoy hablando desde ese edificio. ¿Okay? Y lo mejor, para mostrar la innovación, como están diciendo también el resto de ponentes, es que yo por un momento cambie la disposición de la cámara y os lo enseñe. Estoy en un edificio pasivo-positivo. ¿Por qué es un edificio pasivo-positivo? Pues porque es un edificio que tiene la cubierta por la parte de arriba. Mirad esos encintados, esas líneas amarillas que son plásticos, ¿okay? Que garantizan la medición de la estanquidad del edificio, indispensable. Es un edificio que tiene arriba su planta fotovoltaica, técnicamente es un pasivo premium, la alta más expresión del estándar Passive House, y tenemos con la energía que producimos ahí en el tejado del edificio, por otra parte en la cubierta, satisfacemos la demanda energética del edificio. Podéis imaginarlo dramáticamente baja que es, 7 kWh metro cuadrado año, cuando un edificio convencional está hoy en código técnico 80, 90, pero en nuestro parque de viviendas en 120, 150, 200. Afuera tenemos, no se ve muy bien, pero tenemos nuestro coche eléctrico porque producimos energía en nuestro edificio para la movilidad eléctrica. Y si os fijáis en esta esquinita, aquí a este lado, veréis una farola porque tenemos 4 puntos de luz con los cuales iluminamos la ciudad. Un edificio positivo es un edificio que es capaz de generar su propia energía porque previamente
ha reducido su demanda energética al máximo, porque además produce de más para la movilidad eléctrica y para la ciudad. Mirad cómo le damos la vuelta boca abajo completamente al edificio contemporáneo. Esto es un edificio pasivo, positivo. Y ¿veis estos cerramientos que tengo aquí? Bueno, pues estos cerramientos son de PVC. El PVC en España, la extrusión, recicla aproximadamente el 40% del perfil. Sin las prestaciones energéticas de este perfil de extraordinarias prestaciones, no sería posible lo que está pasando ahora mismo aquí en pasiva positiva. Tenemos un termómetro allá afuera que se ve un poquito y que nos está marcando ahora mismo 17 grados. Hace un día muy soleado, pero fresco. Y si vengo a ver aquí la temperatura interior que tenemos, estamos en 23,8 grados, 47% de humedad y 600 partes por millón de CO2. ¿Okay? Esto es un ambiente de una calidad extraordinaria, amigos míos, apabullante. Y así vamos a estar todo el verano. Y así estuvimos todo el invierno. Aquí os hemos preparado también otra parte en la cual intervienen los plásticos fundamentalmente. Veis aquí la sección del edificio, aquí en la parte de abajo, en toda la envolvente del edificio, esta parte de abajo de los aislamientos es también plástico. ¿Okay? Sin estas intervenciones, este tipo de edificio no sería factible. No estoy diciendo que no se pueda hacer de otro modo, pero un edificio de este tipo, especialmente por la parte que concierne a los cerramientos, de PVC, sería inimaginable tener estas prestaciones energéticas. Naturalmente, el corazón del edificio es nuestro sistema fotovoltaico, con estos 10 kilovatios de batería en acumulación. El auténtico secreto de la gestión de la energía y de un edificio sostenible y que autoproduce su energía es la capacidad de almacenamiento. ¿Okay? Bueno, ¿y esto qué supone? Voy de nuevo al soporte, en pasiva positiva, donde incluso aquí en el centro de la península, cuando estuvimos, cambio la cámara si me permitís, cuando estuvimos en este enero con Filomena, que aquí en el centro peninsular, yo os estoy hablando desde un parque nacional, estoy en el Parque Nacional de Cabañeros, ¿okay? En una aldea perdida, en una alquería, con menos de 100 habitantes, porque también queremos hablar de la España vacía o de la España que hay también que recuperar vía arquitectónica, ¿no? Pero esto es otro discurso aparte. Este invierno en Filomena, fuera tuvimos 9 grados bajo cero y dentro nunca bajamos de 19,5, sin calefacción. Sin calefacción. ¿Okay? Y ahora en verano estaremos en 23, 24, 25 y cuando afuera estemos a 38, 40 no necesitaremos encender el aporte de frío. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto como edificio? Y vuelvo a la presentación. Significa una cosa muy simple. Significa que entendiendo la edificación del siglo XXI en esta dimensión de pasiva positiva, lo que estamos planteando es que el impacto energético como seres humanos, como personas normales en nuestra vida diaria, tenemos dos vías en las cuales consumimos energía, el edificio y la movilidad. Estamos diciendo que nuestro edificio, pasivo positivo, es capaz de producir un impacto cero en el medio ambiente y estamos diciendo que el edificio nos facilita un impacto cero en la movilidad eléctrica. Por no hablar de los 5, 6, 7.000 euros anuales de renta que supone en el gasto de una familia el coste energético, y sea en el edificio y sea en la movilidad. Tenéis ahí en pantalla el edificio desde donde estoy, a la izquierda, el edificio de pasiva positiva, está aquí iluminado, y a la derecha tenéis otro edificio que forma parte también de nuestro complejo, que es un edificio del siglo XIX, construido anterior a 1850. Tenemos el edificio del siglo XIX y tenemos el edificio del siglo XXI. ¿Qué ha pasado con el edificio del siglo XX? Esto ya lo dejo a vuestra imaginación. ¿Por qué no está ahí el edificio del siglo XX? ¿Okay? No hay que ser injusto con la edificación del siglo XX, pero en España, a partir de los años 70, 60, 70, 80, el desarrollismo, los movimientos de población ha modelado, ha dibujado nuestras ciudades también con un tipo de edificación que solo hasta hace poco está siendo repensado. ¿Okay? En el edificio de la derecha tenemos una construcción que es piedra, barro, palos de roble y retama de jara, de
cogido todo alrededor de 1, 2, 3, 4 kilómetros a la redonda. En el edificio de la izquierda tenemos un edificio construido con materiales de todas partes, pero que responden a una misma respuesta. El de la derecha ya no se puede habitar, es inhabitable, pero nos deja el mismo mensaje de uso que el del edificio de la izquierda, el edificio del siglo XIX con el edificio del siglo XXI. Y es que ambos son modos de habitar la Tierra, de habitar el planeta. En el edificio del siglo XXI, en pasiva positiva, que es de donde os hablo, un edificio que es capaz de generar todo eso y que tenemos nuestros cerramientos de PVC, que el 40% son reciclados y que, atención, en la vida media de un plástico, que en este caso el PVC está entre 40 y 50 años, desde el punto de vista del usuario, si ponemos 40 años de uso, no porque no pueda vivir más, de uso, tenemos que el reciclaje tarda 24 horas, desde que entra el producto y sale la granza. La fabricación de la extrusión del perfil son 48 horas aproximadamente, y la fabricación de un nuevo cerramiento son otras 48 horas. Es decir, que cuando hablamos de economía circular y poniendo una vida media de 40 años de uso para estos cerramientos que yo tengo aquí, resulta que 39 años y 360 días este producto vive conmigo. Y solo 5 días invierte en la cadena temporal del reciclaje. Este aspecto es fundamental, en mi opinión, para que el usuario, y como usuario de este tipo de edificación, entendamos cuál es el papel del usuario y en qué sentido somos protagonistas, ¿no?, con el uso, y cómo podemos participar en esa cadena que aquí estamos, en esa economía circular de la que estamos hablando. Y con esto, amigos, termino mi presentación. Pues esta es la reflexión que quiero plantear hoy, y de las preguntas que surjan, con mucho gusto quedo a vuestra disposición aquí, entre estos modos de habitar del siglo XIX y el siglo XXI. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias a ti, Luis. Ha sido una presentación muy interesante y qué duda cabe que tendremos muchas preguntas. Yo seguramente vuelvo a ese edificio del siglo XIX a ver qué podemos hacer con él y si lo podemos reciclar en algún momento. Vamos a seguir con nuestra siguiente ponente y las preguntas las veremos al final de la mesa redonda. Nuestra siguiente ponente es Montserrat Lombardo, Regulatory Affairs Manager en Unilever, y va a hablarnos del plástico como una fuente de carbono sostenible, porque el plástico, los polímeros, al fin y al cabo, son cadenas de carbono y podemos reciclarlos haciendo un reciclado químico del que nos ha hablado ya antes Javier, para obtener nuevas fuentes de carbono y nuevos productos muy interesantes. Así que, Montserrat, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Innova Plastic por contar conmigo. Voy a empezar a explicar un poco qué es nuestra compañía. Un momento, a ver. Para que entendáis por qué hemos llegado a esta visión. ¿Vale? Entonces, empezamos. Vale. Entonces, para explicaros un poco qué es nuestra compañía, pues es una compañía que nació hace más de 90 años en Inglaterra, y que es la fusión de una compañía holandesa de margarinas y de una empresa de jabones inglesa. Ya el fundador tenía escribió que hacer de la limpieza algo cotidiano, fomentando la salud y contribuyendo al atractivo personal para que las personas que usen nuestros productos disfruten y obtengan más de la vida. Es decir, Unilever siempre ha estado pensando en hacer el bien haciéndolo bien, ¿vale? Y por ello, ahora Unilever es una de las compañías más grandes del mundo, cuyo propósito es promover un modo de vida sostenible en nuestro día a día. Está presente en más de 190 países y 2.500 millones de personas utilizan nuestros productos cada día. Y ahí, para que entendáis un poco más quién somos, algunas de nuestras marcas principales en España es lo que veis, con lo cual tenemos productos tanto de alimentación como Schnorr, las salsas ligeras y Calvé, etcétera, como helados para el verano, que ahora que estamos en verano, Frigo, Ben & Jerry's, Magnum, etcétera, y productos para el cuidado personal, como los famosos Axe y DAF,
y productos de limpieza del hogar, como es Skip Mimosin o la nueva marca Seven Generation, pensada para que no mantener el planeta sano al menos 7 generaciones más. ¿Vale? Entonces, los valores de la compañía, que es lo que debemos seguir todos los trabajadores y lo que son la base de lo que decidimos cada día, es la integridad, la responsabilidad, el respeto y el espíritu pionero. Entonces, en línea con el espíritu pionero es donde pensamos que el plástico es una fuente de carbono sostenible. ¿Y por qué es una fuente de carbono sostenible? Pues Javier lo ha explicado muy bien antes, ¿no? Pues porque podemos evitar el uso de combustibles fósiles que incorporan más CO2 a la atmósfera y con el reciclado químico volver a obtener plásticos de alta calidad. ¿Vale? Es exactamente lo que ha explicado Javier, ¿no? Que se produce el talc oil y que del talc oil se pueden extraer los polímeros, que el fabricante puede producir un nuevo plástico para que nosotros podamos hacer un nuevo producto, que el consumidor lo use, que lo tire en el sitio adecuado y después que se recicle químicamente, se forme el talc oil y cerrar el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de producto que tenemos en el mercado en España desde el 2019 son todas las tarrinas Magnum, ¿vale? De cualquier sabor que veáis en el mercado, ¿vale? Entonces, estas tarrinas Magnum son recicladas a partir de plástico reciclado químicamente y entonces gracias al reciclado químico y nuestras tarrinas son completamente reutilizables y reciclables, así evitamos el plástico virgen y gracias al reciclado químico obtenemos un plástico que tiene la suficiente calidad, tiene la calidad del plástico virgen y que incluso es de calidad alimentaria, aunque se haya partido de plásticos que no sean de otro tipo de productos, ¿vale? Pero en Unilever apostamos por el plástico reciclado químicamente, pero también estamos a favor del plástico reciclado mecánicamente, ¿vale? Y ejemplos de productos que utilizan plástico reciclado mecánicamente son estos que veis en la presentación. Porque la política de Unilever es que en el 2025 todos nuestros envases de plásticos serán 100% reciclables y contendrán 25% de plástico reciclado en global de todo nuestro portafolio. Eso hará que globalmente eliminemos 100.000 toneladas de plástico virgen, porque nuestra política es utilizar mejor plástico, o sea, en línea con lo que ha comentado Javier, que me ha encantado su presentación, o sea, que plástico desde el inicio se piense en que se debe reciclar, o el ejemplo de las tarrinas Magnum de plástico reciclado mecánicamente, utilizar menos plástico siempre que sea posible o eliminarlo cuando sea posible, ¿vale? Pero esto no acaba aquí, o sea, el plástico es una fuente de carbono sostenible porque tenemos un nuevo compromiso para el 2030, que es Unilever por un futuro limpio. Y lo que pensamos es realmente hacer una economía circular del carbono para nuestras marcas de cuidado del hogar. Y entonces todos los ingredientes activos que se utilicen en nuestros productos de cuidado del hogar, para la limpieza del hogar,
además de ser ingredientes activos biodegradables para evitar dejar trazas, vendrán de fuentes de carbono recicladas o renovables. Entonces, estas fuentes de carbono serán carbono morado, o sea, lo que llamamos carbono morado, que es el carbono capturado de fuentes de emisiones industriales que producimos para tener una neutralidad carbónica. Carbono de fuentes marinas, por ejemplo, algunos enzimas que podemos utilizar en nuestros productos. Carbono de fuentes vegetales. Un ejemplo de ello, ya actual en el mercado, es Seven Generation, que todos los ingredientes activos provienen de vegetales. Y también el carbono gris de desechos de plástico. De los desechos de plástico se puede hacer un reciclado químico, como había dicho Javier, que podemos utilizar pues, no solo para producir químicos para utilizar en nuestros productos de limpieza del hogar. Y es todo esto lo que os quería presentar. Para más información podéis visitar esta página y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de contestarla en la sesión. Y nada, tengo un vídeo preparado para que lo podáis visualizar. Muchas gracias por todo. At Unilever, we've always used the latest technology to wash clothes, clean homes, and help billions of people to live healthier lives. But now, we're sharing a new commitment to build a clean future. Deliver a big positive impact. How big? Big, big. Global big. Like swapping chemicals made from fossil fuels for renewable ingredients, creating low carbon footprint products, and making our formulations biodegradable to leave no trace behind. From what goes into our cleaning products to the way we make them and package them. We're changing it all. Ours will do both. made for you. With the planet in mind. By purposeful brands. Clean home. Clean planet. Clean future. Muchísimas gracias, Montserrat, por la presentación y por el vídeo final. La verdad es que es muy interesante ver cómo estáis rediseñando los procesos. Como decía el vídeo, cuando es una marca que consume tantísima gente, un pequeño cambio puede tener un impacto enorme. Ahora, sin más dilación, quiero dar paso al siguiente ponente porque, bueno, a ver si terminamos las presentaciones y podemos entrar en la ronda de preguntas, que creo que puede ser muy interesante debatir con todos vosotros. Nuestro siguiente ponente es Juan Antonio Caballero, que es presidente de la cooperativa olivarera Los Pedroches y va a presentar un proyecto muy interesante y muy innovador en el que utilizan los huesos de las aceitunas, de las olivas, como una fuente de carbono muy sostenible. Así que cuando quieras, Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que se me oiga bien. Y bueno, pues agradecer, ¿no? Como no puede ser de otra forma, a Plastic Europe, la invitación y dar cabida aquí a un agricultor, ¿no? A un agricultor que cuando hablabais de química digo, caray, fue la última asignatura que acabé en la carrera, aunque la química agrícola se me daba mejor, ¿no? Y bueno, es curioso también que soy agricultor ecológico, hago agricultura biodinámica y no temáis, ¿no? Porque con el tema del plástico aprendí siempre a quitarme cualquier tipo de prejuicio y he aprendido mucho sobre el mundo del plástico en este mundo que he entrado ahora con el proyecto que le voy a contar, ¿no?
y que voy a empezar a compartir pantalla y que le quiero un poquito pues enseñar. Aquí. Vamos para atrás y empezamos de aquí, pero bueno. La agricultura al servicio del plástico. Siempre que en la agricultura hemos tenido, digamos, oportunidad, temas de invernaderos, cualquier cosa, el plástico está en la vida común y no puede ser menos en la agricultura, ¿no? Lo que pasa es que nosotros le dimos un paso que fuera al revés, ¿no? Que la agricultura al servicio de plástico. Entonces, pues intentamos desarrollar lo que es una valoración de lo que son sus productos, de lo que es el hueso de la aceituna, y ahora le vamos a ver lo que le dio el proyecto, esa valorización del hueso de la aceituna, ¿no? El hueso de la aceituna se viene utilizando como biomasa, como combustible no fósil, digamos que tiene unas características caloríficas bastante interesantes, pero la idea mía o la idea de la cooperativa, digamos, que represento, pues era intentar alargar el ciclo de vida del hueso, ¿no? De alguna forma veía que tenía que haber más vida, no solamente tenía que ser producir, sacarlo de la almazara y meterle fuego y bueno, la emisión que puede tener, que puede ser muy loable, pero yo creo que podía dar mucho más de sí, ¿no? Entonces era eso, alargar el ciclo de vida aplicándolo a otros elementos y bueno, abrimos esa línea innovadora del estudio para desarrollar esos compuestos basados en materiales biodegradables que incorporen como refuerzo al hueso de la aceituna, ¿no? La idea era eso. Entonces, pues bueno, la Olivarera Los Pedroches se puso en contacto con AIMPLAS, nuestro socio tecnológico, por así decirlo, y bueno, la verdad que AIMPLAS es un instituto tecnológico del plástico, ustedes lo conocerán, que está en este mundo porque creo que es de lo mejorcito que pueda haber, pero dentro de la agricultura, pues la verdad me he dado cuenta del papel tan importante, tan trascendental que está haciendo también AIMPLAS dentro de lo que es las soluciones que le está dando dentro del concepto de reciclado de los biodegradables y demás, ¿no? La verdad que estoy muy contento y satisfecho de poder contar con ellos, pero también hay que ver lo que es el contexto del proyecto, ¿no? Voy a pasar rápido porque es fundamental conocer esos promotores, que es Olipe, ¿no? Nuestra cooperativa, una cooperativa con más de 60 años, con más de 8.000 hectáreas en olivar ecológico, fuimos de los pioneros en producción ecológica, hoy también pioneros en producción biodinámica, en ese tipo de conceptos, y bueno, y producimos aceite virgen extra ecológico, pues con más de 1 millón de kilos somos de los mayores productores, y bueno, con nuestras marcas Olivalle y Olipe, pues estamos por todos los mundos, ¿no? Pero claro, la esencia es esta, un olivar, digamos, de baja producción en plena Sierra Morena, con una dificultad impresionante, con unos costes de producción muy altos, pero con una riqueza ambiental impresionante, ¿no? Y ahí es donde un poco nuestros agricultores, de forma tradicional, siempre han tenido que agudizar el ingenio para salir hacia adelante, ¿no? Un tipo de olivar que incluso la política agraria comunitaria tiene una discriminación muy negativa hacia ellos, son los que más contribuyen a lo que los fondos europeos quieren hacer, pero son los que menos ayuda reciben, porque va todo al nivel productivista, ¿no? Entonces, estos olivares están abandonados por la administración, pero no están abandonados por sus agricultores y por la gente del campo y de los territorios. Y ese es el contexto que tiene que ser una cooperativa que también hizo utilización de esa reutilización del compost de sus propios productos y lo que son placas solares para hacerlo, ¿no? Y ese es un contexto, pero claro, ¿dónde queremos llegar? Pues digamos eso, más que una valorización era un uso legítimo y razonable, ¿no? De alargar un ciclo de vida de ese material que tenemos, que es carbono puro, ¿no? Entonces, ese carbono puro queríamos ver qué caminos podía hacer. Y vimos que la utilización como carga para un material plástico podría ser un buen fin, ¿no? Entonces, el camino ha sido ese, ¿no? Selección de materias primas de desarrollo. No ha sido fácil. De hecho, bueno, pues nos acogimos a un proyecto de investigación del Ministerio, de los grupos operativos, y junto con AIMPLAS, pues bueno, encaminamos todo el desarrollo del comportamiento que podía tener este concepto. No voy a entrar en esta gráfica que ustedes pues la conocen, ¿no? Es la misma que tanto Javier como también Montserrat pues, han estado desarrollando con un círculo, una economía esa circular, aunque veremos más adelante y yo creo que lo más trascendente de mi presentación de que no solamente se tiene que quedar ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente lo que es la producción del hueso, pues queremos hacer lo que son unos materiales que después puedan tener esa utilidad, ¿no?
Ya estamos en la segunda anualidad, ya estamos viendo lo que son las matrices y quiero que vean un poquito lo que son los procesos. El hueso de la aceituna, como sale de la almazara, un proceso previo, digamos, de pulverización, por así decirlo, de lo que es el hueso, ponerlo en las mejores condiciones para que después en laboratorio se puedan hacer el material plástico que dé cabida después a distintos tipos de materiales, ¿no? Con distintas granulometrías y digamos que se pueda desarrollar, como ven ahí, cualquier, digamos, utensilio o útil con una resistencia bastante interesante y con unas propiedades que pueden ser muy interesantes para utilizar en bastantes ámbitos, ¿no? Digamos, de la vida, ¿no? Es la idea. Pero sobre todo con un carácter principalmente biodegradable, o sea, que vaya al contenedor marrón, principalmente, ¿no? Que pueda tener varios caminos. Obviamente un proyecto, como les decía, que viene del Ministerio, tenemos una página web donde pueden encontrar toda la información y un poco aquí es donde yo me quiero ir, ¿no? Tanto Javier como Monse, siempre se habla de la economía circular. Y la economía circular no deja de ser un círculo donde el sentido es o a la derecha o a izquierda. No hay mucho más, ¿no? Nosotros entendemos de que un proyecto de este tipo, incluso los que yo he visto, se tienen que marcar en una bioeconomía esférica, ¿no? Y digo bioeconomía porque la economía tiene que ser algo vivo, no tiene que ser un tema meramente material, ¿no? Por así decir. Y por eso me quiero referir a lo que es el concepto esférico. No solamente va en un camino que sea monetario o de materiales, que estamos hablando de moléculas, por así decir. Aquí estamos hablando en un proyecto que se desarrolla desde una zona rural, como es Los Pedroches, desde un sitio donde el tema de la custodia del territorio, la despoblación rural, pues también está sacudiendo. Lo tenemos que ver desde un punto de vista social. Aunque salgamos a pares, si 2, 3 familias, un proyecto de este tipo es capaz de afianzarse, eso genera otro tipo de circunferencia. Igual que la ambiental, también genera otra circunferencia. Y tanta circunferencia, pues nos hace lo que es una esfera, ¿no? Por eso las dos dimensiones se me quedan cortas para explicarlo con un proyecto desde una zona rural y de este tipo. Y yo creo que casi todos tienen ese carácter esférico, ¿no? Porque hay que buscarle también ese equilibrio de que esa esfera sea también, digamos, homogénea en el tema de que también tiene que haber lo económico, obviamente, pero también lo ambiental, como decía, lo social, y todo eso tiene que conciliarse en un proyecto de este tipo. Pero también está la cuarta dimensión, que es el tiempo. En una sociedad que vamos siempre deprisa, que lo queremos todo ya, o sea, vamos buscando cuándo es esa inmediatez, también hay que buscar lo que es esa capacidad del tiempo, ¿no? Hay que darle sus procesos para que maduren, ¿no? En eso también tenemos experiencia, lo que son la gente del campo, que sabemos que todo tiene su proceso y todo tiene que hacerse adecuadamente. Y sobre todo la quinta dimensión, para mí la más importante, que son las personas. Las personas que son las que con su ímpetu, ¿no? con su capacidad de desarrollar, están apoyando cualquier proyecto. En este caso son las personas socias de Olivereros Los Pedroches, hombres, mujeres del campo, que le ponen la ilusión y, bueno, el loco de su presidente pues se mete en estas cosas para dar esa consecuencia de lo que ellos me inspiran. Y las personas de AIMPLAS, un centro tecnológico que es impresionante, pero que ves después que dentro de tanta ciencia hay unas personas que tienen un corazón y que también nos están acompañando en ese camino, ¿no? Entonces, pues, ese es un poquito lo que son los conceptos que en cualquier proyecto, y quiero dejar de compartir, y no sé ahora cómo va. Quiero ver un poquito cómo ese tipo de proyectos es los que nosotros pues nos están llamando de verdad que nos da un poco la vida, ¿no? Quería hablar de ese concepto, de que los agricultores pues tenemos que apoyar lo que son los conceptos del plástico. Creo, sinceramente, que la agricultura puede ser una solución y tiene que aportar mucho con sus subproductos a este tipo de cuestiones. Lo vi desde AIMPLAS, cómo pueden generar lo que son el tema de biodegradables. Nosotros intentaremos, desde nuestro rinconcito, con nuestra humildad, pues también intentar apoyar también en estos conceptos. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Perdona que te corte, pero vamos a tener que mover al siguiente ponente porque si no nos quedaremos sin tiempo para las preguntas. Pero quería decirte que, bueno, de loco nada, a mí me parece un proyecto súper interesante y es una fuente muy innovadora y muy útil de encontrar nuevos plásticos y nuevos recipientes que, como decías, que vayan al contenedor marrón, que sean compostables y que
y que no dependan de productos derivados del petróleo. Así que la verdad es una idea muy interesante. Como he mencionado en la introducción, nuestro próximo ponente, Bart Halterman, va a hacer su ponencia en inglés, así que yo también haré la breve introducción en inglés. Bart is the Innovation Manager and Corporate SME Manager at Recticel, and he's going to speak about how to do new matrices using CO2 as a carbon source to make new polymers, particularly polyurethane. This was mentioned before in the presentation by Javier and others. It's a very nice idea to use CO2 as the carbon source to manufacture new polymers and new plastics. So thank you, Bart, for joining us today. And please, the floor is yours. We'll really look forward to seeing your presentation. Okay, thank you. Bom dias from Belgium. I will share my screen first. You can see it? Yes, now we can see it. Okay, thank you. Thank you so much, Fernando, for the introduction, and thank you, Plastics Europe and SUSCHEM España for inviting Recticel to this very interesting conference. So let's first talk about Recticel very briefly. We are in fact a Belgian company listed at the European stock market. We are having sales around 1.1 billion and having 3 business lines. We have around 5,300 employees, are present in 21 countries with 53 plants. And in fact, in Spain, we are having 2 locations in Ciudad Rodrigo and in Catarroja. So 3 business lines. It's all about polyurethanes at Recticel. We are having 2 business lines active in flexible polyurethane, which is on one hand the Recticel engineered foams, where we produce flexible foams both for automotive applications as for technical applications. Another one is the Recticel bedding on the right, where we produce, in fact, complete mattresses, both in non-brand as in brand names. And we are having one in rigid foam, which is the smallest one. It's the Recticel insulation business line, where we, in fact, sell rigid foam panels for housing and industrial insulation. Let's talk about sustainability in polyurethanes. In fact, we started our second reporting period from 21, so this year to 25. We were having our first reporting period from 15 to 20. I will not highlight all the KPIs here present, but just the ones applicable today. So on carbon footprint, we want to reduce by 25 with 40%, also lowering carbon intensity by 25% in line with the European Green Deal. And coming back to the subject of today on lower carbon footprint materials, for instance, CO2-based materials, we want to introduce by 10% of our raw materials coming from a lower carbon footprint source. And besides that, second topic of today, I would also like to highlight chemical recycling. There we want to bring our European project PureSmart to a good end together with Covestro and other partners. So polyurethane, as you know, it's a thermoset material, which is not so easy to recycle or to bring into a circular economy. The good news, in fact, is that there are quite some options to introduce polyurethane into a circular economy. So we are working on quite some subjects to start with. On the right, eco design and industry 4.0. We are looking to new chemistries and technologies. We are looking to mechanical recycling, chemical recycling together with sorting. And we are also looking to how can we lower the impact of the raw materials and going to a lower carbon impact. How can we realize that? In fact, there you have quite some options, and some have been highlighted in the previous presentations. You can use bio-based materials, you can use renewable materials, you can use CCU, which is carbon capture and utilization. You can go to recycled materials, and very recently you can also use mass balanced approach chemicals.
So let's talk about CCU. Was already highlighted in the first presentation. We are making use of the cation polyols from Covestro, which are based on carbon dioxide. So partly fossil fuel-based chemicals are replaced by carbon dioxide. And what we do, we use these polyols. As you know, polyurethane, it's made out of polyol and isocyanate. Together with, of course, additives, we are using partly, and in this application specifically for mattress foams, we are using 1/8 of the fossil fuel-based polyols are replaced by carbon dioxide polyols to make the brand name Capua foams in mattresses that we are selling, not as a mattress ourselves, but as a foam to be used by mattress manufacturers. We are also, this is in meantime on the market, as I said, 1/7 of the oil is replaced if you calculate by CO2-based chemicals. We are not only doing that in flexible foam, we are also exploring that in rigid foam. And there we are part of a European project, which is called Carbon for Pur. Again, together with Covestro and quite some other partners, where we want to introduce, in fact, carbon dioxide and carbon monoxide waste streams to be converted partly into polyol. And there we want to use it in rigid foam, again, replacing the fossil fuel-based polyol by this one. And by this approach, we would like to lower between 20 and 60% our carbon footprint in these insulation materials. Other things we are trying, I want only to highlight today chemical recycling. We are leading, again, together with Covestro and other partners, a European project called PureSmart, where we want to break the cycle of chemical recycling and really go to a new approach, where we want to not only recycle the polyol, which is done today, but also recycle the polyol and the isocyanate. And besides that, we are looking to a new kind of chemistry. As I already said, polyurethane is a thermoset material. What we want to do there is, in fact, merge the world of the thermoset plastics and the thermoplastic plastics. So making the thermoset temporarily a thermoplastic material, reforming it, and then freezing it again into a thermoset material, keeping the properties of the thermoset polyurethanes, but also making use of the recycling options of the thermoplastic way. And by this, we want to avoid that 220,000 tons of mattress foams in the European Union are wasted. We want to save carbon dioxide or lowering our carbon footprint in this project by 30% and also creating jobs, of course. So thank you very much. It's only partly what we have done. I was happy to highlight today the carbon dioxide and the chemical recycling approach. Thank you so much, but I to thank you for being so concise and direct, although at the same time I kind of really eager to learn more about new processes that use CO2 and other big projects that you may be developing at this time. But thank you again for your presentation. I'm going to switch back to Spanish and switch to English when we have any questions for you, just for the sake of the audience. Thanks again. Muchas gracias a todos nuestros ponentes por unas presentaciones fantásticas. Hemos aprendido un montón de química, de sostenibilidad y de nuevas innovaciones que pueden ayudarnos a alcanzar la neutralidad climática y la neutralidad carbónica en 2050. Ahora tenemos unos 10-15 minutitos más para conversar con nuestros ponentes. Y bueno, os pedimos a todos que por favor vamos a intentar hacer las respuestas lo más cortas posibles, y el equipo de Susken ya me ha preparado, me ha seleccionado las preguntas de la audiencia para cada ponente, así que vamos a intentar hacerlas en orden para facilitar un poco la interacción. Si en algún momento queréis contribuir algo en alguna respuesta o añadir algo a la respuesta de cualquier ponente, por favor no tengáis ningún problema en hacerlo. Me gustaría empezar con Bart y con Javier para hacer una primera pregunta
en inglés que nos ha llegado sobre los procesos que reciclan CO2 para hacer nuevos plásticos, que Javier también ha mencionado en su presentación. I'd like to start with a question that we got about processes that use CO2 recycling to make new plastics, as Javier has mentioned in his presentation, but this also goes to you. But I was asking in Spanish before if we could keep the answers short to make the most of the 15 minutes we got left. That'd be great. We saw your presentation, you mentioned TRL 4 to 6, but maybe you could give a little bit of a wider clue on which processes are applied now in the chemical industry. How far along are we, not only with polyurethane, but also with other plastics? We saw many papers in Javier's presentation, but which processes are really being used in the industry and scaled up to, sizes that we can really, that can really be useful for the industry? No problem to comment. What is already done for the moment is mechanical recycling, where you shred polyurethanes into small pieces and you glue them together to make various applications such as acoustical panels or vibration dampening sheets to be used in sport fields. So it's already done actually mechanical recycling, but let's say the application market is too small, and therefore chemical recycling, we consider it as the option for the future. And there it's already in place and done industrially at a multi-thousand ton scale, converting, in fact, as I said, polyurethane to polyol. So this is done already in various countries, also in Spain. Repsol is looking into this. What we are doing, we are trying to recover both the polyol and the isocyanate. And there we are at TRL 6 in our project, so aiming to industrialization after the finalization of our project. That is really good news. And I know, Javier, maybe if you want to comment a little bit more, maybe we could go back to Spanish because we know that IUPAC has selected the recycling and upcycling of plastics 2 years in a row as one of the top 10 technologies to watch. So maybe, Javier, you could comment a little bit. Absolutely. I mean, the beauty of this new technology is that you have all the way from science and nature papers, as just described, to pilot scale production. So this is the time to tap on this new opportunity, and that's what we did at IUPAC, highlight the opportunity. And that's why I wanted to share with you what is happening today in the front end of science, a paper from science and nature catalysis. I would say that the technology which is more advanced is CO2 capture from industry, directly used with epoxies to produce polycarbonates. That one is quite advanced. There is a very solid chemistry there. I think we need to advance from mechanical recycling to what today we understand by chemical recycling, which again doesn't allow us to disassemble the polymers to get back to the polymers, to the monomers, to this new idea that I was advocating for, which is designing at molecular level the polymers so they can be broken down into the pieces in a very simple way. I think that's the next challenge and the technology that we've highlighted at IUPAC, as you know very well, Fernando. Sí, yo creo que lo que estabas diciendo, Javier, el tema del diseño de las moléculas desde el principio y el diseño de los plásticos es muy importante. Y luego, volviendo un poquito a lo que han comentado al principio, Irene y Adriana desde Suschemi Plastics Europe, también es muy importante y esto también lo resalta mucho los proyectos europeos que ha presentado Bart, la colaboración entre empresas e investigadores, como también nos ha enseñado Juan Antonio con el ejemplo de los huesos de las olivas. Y eso quizás nos iba también a plantear otras preguntas como la certificación y cómo podremos asegurar que los consumidores saben que están consumiendo plásticos reciclados, que están utilizando ese tipo de tecnologías, porque, claro, son nuevos materiales que necesitarán nuevas regulaciones probablemente, y necesitarán nuevos test para determinar si son seguros, si se pueden utilizar, dónde se van a reciclar. Y por eso quería preguntarle a Montserrat, por ejemplo, si cree que podremos subir pronto del 25% que hablabas en algunos envases al 100% de plástico reciclado, como los que creo que has comentado de Magnum. Y sobre todo,
cómo va a asegurarse la industria de certificar y de garantizar que efectivamente está usando plásticos reciclados y que está trabajando por una economía circular o, bueno, por una economía esférica, que decía Juan Antonio, que ha puesto también por las personas, tanto en la industria como los consumidores. Pues con el reciclado químico, si se parte del material adecuado, se puede conseguir el plástico de la calidad del virgen con un 100% de producto reciclado, de plástico reciclado más balance, ¿vale? En cambio, con el reciclado físico, es lo que decía Javier, que a veces se pierden propiedades cuando lo vas reciclando una y otra vez y te obliga a añadir algo de virgen, depende de en qué estadio estés. O sea, no lo podrías llegar al 100%, depende de en qué estadio estés del reciclado. Y esto no pasa con el reciclado químico. Respecto a la certificación de seguridad es la misma. Si es reciclado químico o es reciclado físico. Todo está basado en el reglamento de los plásticos, ¿vale? Donde te dice cuáles son los límites de migración que tienen que cumplir dependiendo del producto que vayan a contener, si es para uso alimentario. ¿De acuerdo? Y más que nada ¿cómo se consigue llegar a un plástico de la calidad del virgen? Es porque lo que ha explicado Javier, o sea, si consigues los monómeros y luego de los monómeros volverlo a polimerizar, entonces puedes llegar a conseguir un plástico de la calidad del virgen. Muchas gracias, Montserrat. Si os parece bien, creo que vamos a pasar a Luis y a Juan Antonio, porque la verdad es que han hecho dos presentaciones que eran como muy out of the box, que dicen en inglés, de proyectos extremadamente innovadores y muy vanguardistas que apuestan por buscar nuevos materiales, materias primas, que como ha dicho Javier, es importante encontrar materias primas que normalmente desechamos y darles un nuevo uso. Lo que hace Juan Antonio con los huesos de las aceitunas es una muy buena idea. Nos ha enseñado unas fotos de los productos que fabricáis con las aceitunas. Habéis hecho, y has comentado muy ligeramente, pues eso, las pruebas de resistencia y pruebas de uso. ¿Qué usos le veis a estos nuevos plásticos, bioplásticos generados a partir de las aceitunas? Y yo la verdad es que tengo mucha curiosidad, sé que lo has mencionado muy por encima en la presentación, pero me gustaría entender de dónde sale esta idea de dejar de quemar los huesos de las aceitunas y empezar a hacer materiales con ellos. Y si tenéis algún proyecto más en el que volváis a utilizar un material que sobre o que tengáis de desecho en la huerta para poder usarlo en la industria. Sí, pues sí que hay un poquito de todo, ¿no? Bueno, comparto también con Luis, además de Cabañeros, que es casi vecino, el cielo tan maravilloso. Pasamos de reserva a Starlight, que los dos estamos certificados. Yo también soy aficionado a la astronomía. Creo que él ha tenido ese detalle precioso de la contaminación lumínica que también apoyo. Los usos, mira, cuando yo veía ya, esto hay que enfocarse, el camino largo, que es meter mi aceite de oliva virgen extra, decía Montserrat del plástico virgen. Bueno, pues tendremos que hacer plástico virgen extra, no sé de qué forma, pero ser también, eso me ha pillado sorpresa, no sabía que también se tenía ese concepto de virgen. Y después también teníamos clientes que están en cosmética, digamos, natural, en esos conceptos, que querían también, digamos, distintos útiles para su uso con este tipo de productos. Pero es que se nos está, desde que hemos dado una divulgación, hay un montón de utilidades. Yo me he quedado alucinando de la cantidad de propuestas que nos están dando. Y bueno, al fin y al cabo lo que intentaremos es hacer ese material de la mejor forma y a partir de ahí ver las distintas opciones. Creo que va a abrir para cualquier tipo de sistema y es así, ¿no? Y después, bueno, pues
contexto que te comentaba, somos pioneros en producción ecológica. Lo llevamos en los genes, lo que es el desarrollo y de ver, ¿no?, de qué podemos aprovechar. Fuimos también de los primeros que empezamos a hacer compost de alperujo, de lo que es el desecho, para, digamos, también cerrar el ciclo de nutrientes en los campos, ¿no? Y también somos un referente en ese sentido. Y ya estamos con otras instituciones, tanto CSIC como la Universidad de Córdoba, como gente de otros laboratorios, pues para aprovechar lo que son los componentes del agua de lavado, del aceite o del olivo, que es una planta sagrada, siempre lo ha sido, pues la verdad es que podemos utilizar muchísimas cosas. Y creo que lo que decía, de que la agricultura no solamente con el concepto esencial va a hacer, tiene que apoyar muchas más cosas. Yo creo que con el CSIC seguro que encontráis una gran colaboración, porque, bueno, sois olivos y no tienen el olivo árbol de la ciencia en el logotipo del CSIC. Seguro que ahí encontráis una manera de poneros de acuerdo y seguro que les parece genial. Y para Luis, la verdad es que me ha parecido muy, muy curiosa tu presentación. No estaba esperando una presentación en modo youtuber interactivo en la que nos has enseñado el house tour de la casa del futuro directamente, pero la verdad es que me gustaría volver a una de las cosas que has mencionado en esa presentación al final, sobre todo, que has dicho que en la foto no salían las casas del siglo XX. Me ha dejado a mí con la curiosidad personal de qué ha pasado con las casas del siglo XX. Y luego quería plantearte una pregunta un poco más, un reto, ya que estamos hablando del reciclaje y del upcycling y de cómo utilizar las cosas varias veces. Me gustaría entender si se podría reciclar también la casa del siglo XIX, si se podría de alguna manera utilizar esa instalación que teníamos para volver a convertirla en una instalación energéticamente eficiente y bueno, sobre todo, ¿cuánto de posible sería hacer todo esto, toda la renovación de las casas del siglo XIX, XX, XXI, sin los plásticos? ¿Cómo de fundamentales son? El reciclaje de la casa del siglo XIX es absolutamente factible al 100%. Lo que pasa es que tendríamos que destruirlo antes, porque todos sus materiales se pueden diseminar en 2 o 3 kilómetros a la redonda y quedarían integrados perfectamente en la naturaleza, ¿de acuerdo? Ahora, volverla a hacer habitable requiere un proceso considerable, duro, difícil, ¿ok? En el cual los plásticos tendrían un papel extraordinario, ¿de acuerdo? El concepto de edificio es el que ha cambiado. Lo que recuperamos es el concepto de habitar del siglo XIX. ¿Okay? Pero el concepto de edificio, su diseño, su construcción, el uso y la vida que tiene que dar con las prestaciones energéticas estables, como voy a tener aquí por los últimos 40 o 50 años, es otra consideración. Existe es una arquitectura biopasiva que lo intenta, pero es realmente complejo, ¿de acuerdo? Digamos que la casa del XIX nos da el concepto de la pregunta, la reflexión acerca de cómo habitar el mundo, ¿no? Y en la cual los usuarios se hicieron su casa. ¿Okay? El usuario fue el arquitecto de su casa. Hoy es inviable para un usuario, pero si hago mi casa forma parte también de aquello que estamos queriendo decir, me integro en lo que yo soy, ¿no? Mi modo de habitar quiere decir que yo me lo construyo. Ese concepto también se recupera. Y con respecto a la cuestión, la otra cuestión que decías, es que el siglo XX, lo que he querido decir con esto es que el siglo XXI, como creo que en lo que están diciendo el resto de ponentes, el siglo XXI ha vuelto a poner la historia en marcha. Sencillamente. Esa historia que esos 2 siglos igual que hizo la Revolución Francesa, ¿no? Que puso la historia en marcha en otra clave completamente distinta, ¿no? Y que desde los años 90, con la caída del muro de Berlín, la unificación alemana, ha vuelto a poner la historia en marcha, ¿no? Naturalmente los seres humanos necesitamos un tiempo. Y el siglo XXI es pleno y en estas ponencias se ve aquí, no importa que no sean, bueno, en parte son históricas o políticas o sociales, pero es que el siglo XXI nos ha puesto en marcha, de nuevo con un reto que tiene mucho de universal, pero es que hoy no tenemos conceptos universales. ¿Okay? Y este es un reto extraordinario, ¿no? Cómo hacer que todo lo que estamos hablando aquí podamos tener un proceso deliberativo, argumentativo, de la validez de nuestros argumentos, ¿no? Para que podamos llegar a un acuerdo y entender esa marcha, ¿no? que el siglo XXI ha puesto. De modo que el siglo XX, con el edificio, lleva su historia aparte, ¿no? Sencillamente quería decir eso. La conciencia que aquí se ve profundamente de estar de nuevo en marcha
pero esta vez con el planeta Tierra, ¿no? Con la historia. Por eso hablamos en edificación de modos de habitar la Tierra, ¿no? Y esas son las dos cosas que te diría con respecto a tus cuestiones. Muchísimas gracias. En esa vía hacia la descarbonización, digamos que en estos edificios ya no vamos hacia, ya estamos en. ¿Okay? Resaltando siempre el papel del usuario, porque el usuario tiene que beneficiarse también económicamente. ¿De acuerdo? ¿Okay? A ser posible todo esto no tiene que ser más caro para el usuario. No, idealmente tenemos que ir hacia un modelo más sostenible y más sostenible para todos. Un poco lo que estaba comentando Juan Antonio al principio, con las personas, con la gente en el centro siempre de nuestras ideas, y que realmente también cambiemos un poco cómo pensamos los términos económicos y cómo pensamos en la economía para que de verdad beneficien al usuario y no solo a la productividad y a la producción. Y parece que me contradigo un poco diciendo esto, porque ahora quiero volver precisamente a tener la opinión de la industria en este tema, pero quería preguntarle primero a Montserrat en castellano y luego a Bart en inglés básicamente la misma pregunta, y es volver al planteamiento que se hacía al principio de no tanto el reciclado mecánico y el reciclado químico, sino el diseño de nuevos plásticos. No sé si en Unilever, Montserrat, podrías darnos algún ejemplo de quizás un proyecto que esté un poquito más debajo de los TRLs, más lejos del lanzamiento, en el que estéis diseñando un nuevo plástico que se pueda reciclar mucho más fácilmente que los plásticos que conocemos hoy en día. Bueno, en Unilever estamos dentro del grupo CEFLEX y pues, nos preocupa mucho el tema de los plásticos flexibles, que son multicapa, ¿vale? Y entonces, pues estamos trabajando de la mano de reciclado, o sea, con CEFLEX, de la mano de recicladores, de la mano de productores, y para asegurar que cumplan la calidad que necesitamos, las barreras que necesitamos en el producto, y que luego se puedan reciclar. Que normalmente estos plásticos flexibles se reciclarían mecánicamente o físicamente, pero muchos mecánicamente, porque hay algunos que hay químicamente, hay algunos que incorporan una pequeña capa de metal que necesitamos para el tema de preservar el producto y preservar las calidades del producto, y estamos trabajando con todos a ver cuál es la mejor forma para que funcione. Y desde CEFLEX nos indican cuál es la cantidad de metal máximo que puedes poner, qué tipo de multicapa se puede poner. O sea, sí, estamos trabajando, y de hecho ya tenemos algunas monodosis de salsas de Food Solutions que tienen este tipo de plástico con las directrices para que a los posteriores les pueda funcionar y sea realmente, efectivamente reciclable al final. Muchísimas gracias, Montserrat. Además, ahora que por desgracia están tan de moda las monodosis de salsas, porque no podemos compartir los botes en los restaurantes, es bueno que estemos pensando en soluciones sostenibles y reciclables. But I'm just going to quickly translate the last question that I asked Montserrat, because I think it's also very relevant to you and your company. So we're coming back to Javier's presentation and wondering, how do we go beyond recycling mechanically and chemically, and how is your company looking into new molecular designs, new molecular processes that create new polymers, new plastics that are already from the beginning designed to be recycled and maybe even upcycled? What is the work you're doing in that field, if you may comment? Yeah, we are looking to bio-based ones, for instance, highlight not only CO2, but also bio-based ones. And what I was not explicitly mentioning in the Pure Smart project, for instance, there we are looking to new kinds of chemistries that bridge really the world of the thermoset ones and the thermoplastics ones, so that in fact, even thermoset ones you can ultimately recycle by making them temporarily thermoplastic, reform them and freeze them again to a thermoset material. And this would be really revolutionary, as you can keep the, let's say, durable properties of a thermoset materials, but making it easily recycling by
having temporarily a thermoplastic state. So, but this is very, let's say, basic research still, but we are exploring several projects. Mm-hmm. And I'm sure that thanks to the new, Horizon Europe calls, you may be able to take it up a couple of TRLs if that's possible. Thank you so much, Brad. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Quería cerrar con una última pregunta para Javier, relacionado un poco con todo lo que ha comentado en la presentación y también con lo que han comentado Adriana y Irene, de la importancia de la química. Entonces, como presidente electo de la UPAC, ¿qué papel crees que va a jugar la química en este camino hacia la neutralidad carbónica? Y bueno, ¿cuánto nos tenemos que reinventar y cuánto va a afectar esto a la economía de cara a 2030 y a 2050 para que la química de verdad sea la ciencia central que nos guíe hacia economías más sostenibles, hacia plásticos más reciclables y hacia unos procesos que no emitan tanto CO2 e incluso que lo reciclen? ¿Cuál es el papel de la química en todo este proceso y en todo este sistema? Muchas gracias, Fernando. A mí me gustaría coger la analogía de Luis, ¿no? De cómo reinventamos el edificio de la química, y no podemos seguir haciendo plásticos, materiales, componentes de la misma manera que lo hacíamos antes de reciclar y de la economía circular. Lo único que cierra el ciclo de la economía circular es el reciclado. Producir y utilizar sabemos muy bien, pero para que podamos cerrar el círculo y que esto gire indefinidamente, no podemos seguir utilizando la misma forma de pensar y los mismos materiales y moléculas que hemos utilizado durante mucho tiempo. Tenemos ahora no solo una oportunidad extraordinaria con los fondos de recuperación, que insisten en la circularidad de nuestra economía, sino también una obligación de dejar de impactar sobre el medio ambiente desde muchos puntos de vista. Uno es las emisiones de CO2, otro es la producción de plásticos, que aumenta sin parar y que tenemos la obligación de repensar para que no sea una nueva pandemia, un nuevo tsunami en el planeta. Creo que una de las conclusiones con las que me quedo de esta discusión es que ningún actor en solitario es capaz de hacer realidad este enorme reto que tenemos como sociedad. Necesitamos arquitectos que nos ayuden a pensar conceptualmente el hábitat en el que queremos vivir. Empresas que sean capaces de fabricar, de hacer esto una realidad. Necesitamos también a la administración que nos dé regulación sencilla, clara y previsible para que no nos esté mareando continuamente con cambios sin avisar. Claridad y simplificación desde la administración. Y nos queda un componente, y con esto cierro, y eso es la educación. En la UPAC, como sabéis muy bien, Fernando, como conocéis también desde FEIQE, trabajamos quizá el área más fuerte, es el Comité en Educación Química, porque necesitamos una nueva generación de arquitectos, de diseñadores moleculares, que no se conformen con las formas de pensar que hemos desarrollado durante estos siglos, sino que piensen de una forma nueva, a escala molecular. Ese es el reto que tenemos por delante. España tiene una industria química extraordinaria, ¿eh? No solamente contribuye con 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos y con más del 13% al PIB industrial de nuestro país, sino que el año pasado, en plena pandemia, creó empleo neto. Tenemos toda esta fortaleza sobre la que construir ahora con los fondos de recuperación y con retos claros. Yo creo que esto es lo que nos va a ayudar en este nuevo tiempo que decía Luis, ¿verdad? En este nuevo momento que empezamos a correr en el siglo XXI, en el que somos mucho más conscientes de que los grandes retos van a solucionarse con ciencia, con inteligencia y con colaboración público-privada. Creo que este panel ha puesto esto de manifiesto de una forma muy, muy clara. Muchísimas gracias, Javier, por estas palabras. Es cierto que sin el reciclaje no podemos cerrar el círculo de que estamos hablando continuamente de la economía circular. Y bueno, como estaba diciendo ahora también, yo creo que, volviendo a lo que ha dicho Juan Antonio antes, sin las personas no podemos cerrar la esfera de la economía circular, y es muy importante ver que detrás de todos estos proyectos tan interesantes y tan innovadores que hemos estado viendo hoy, hay personas muy involucradas, tanto
en los centros de investigación, en las empresas, en la industria química, y que todos están colaborando por tener un futuro más sostenible, por rediseñar nuestra casa, por ver cómo podemos no sé, acabar con esta crisis climática, reducir las emisiones de CO2 e incluso reinventarnos hasta el punto de que utilicemos el CO2 como una materia prima para hacer plásticos y para hacer los materiales que utilizamos en nuestro día a día. Y casi, no sé, empezábamos hablando de las 3 R's y ahora estaba yo aquí apuntando, casi podemos ir ahora a las 3 E's, ¿no? Esa esfera circular de la economía y las personas, esa E de la educación que mencionaba Javier, porque tenemos que educar a las generaciones futuras no solo en la química del instituto, que se ha mencionado un par de veces, sino solo en cómo nombrar a los compuestos y a los polímeros, pero tenemos que educar en un modo de vida más sostenible y en una forma de no sé, reciclar y pensar nuestra economía de manera distinta, que es precisamente la última E, ¿no? La E de la economía, que parece que estamos pensando siempre en ganar más dinero, hacer más dinero y tener más beneficios, pero tenemos que repensar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ganar dinero e ir hacia una economía muchísimo más circular, muchísimo más sostenible, y está claro que la química y reinventar los polímeros, reinventar los plásticos es uno de esos pasos hacia adelante que son más que necesarios. Quiero acabar agradeciendo una vez más a Susquem España y a Plastics Europe por organizar estas jornadas de Innova Plásticos. Agradecer una vez más a todos y todas las ponentes de la jornada de hoy, porque han sido unas charlas maravillosas y un debate súper enriquecedor. Y por último, quería animar a todas las personas que ya habéis venido hoy a apuntaros a la segunda jornada de estas charlas de Innova Plásticos, que tendrá lugar el próximo martes, día 29 de junio. Y como para estas charlas de hoy, las inscripciones están todavía abiertas. Podéis entrar en la web de Susquem, en sus redes sociales, también en las redes sociales de Plastics Europe. Hemos tenido una cobertura en directo alucinante de todo este evento, y si queréis, a partir de hoy también podéis inscribiros en las jornadas del día 29, en las que seguiremos hablando de plásticos y de procesos sostenibles hacia una economía circular. Muchísimas gracias a todos por venir hoy. Espero veros a todos también el día 29 en la segunda sesión de Innova Plásticos.